Dios le bendiga a mis amados hermanos en esta hermosa tarde que nos acompañan como siempre, ¿verdad? En esta programación Juventud con Propósito. Para nosotros siempre es una bendición que se conecte con nosotros y que nos pueda sintonizar, ¿verdad? A todos los jóvenes, a todos los que se conectan, ¿verdad? Les damos esa bienvenida a su programación Juventud con Propósito. Pues esta tarde, ¿verdad? Eh, Para mí es siempre un privilegio estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor para toda esa generación, ¿verdad? Que yo creo que necesita mucho del Señor y esperando, ¿verdad? Que todo lo que hablemos y todo lo que digamos en esta tarde pues sea de edificación para la vida de cada uno de ustedes y a todos los que nos sintonizan, ¿verdad? Pues pueden compartir esta programación ahí en sus redes sociales, como en YouTube, así como también en Facebook, donde nos encontramos, y pueden compartir la programación con sus seres queridos, con sus amigos, ahí, ¿verdad? Está a un clic de todo, ¿verdad? Y bueno, pues como siempre, ¿verdad? Yo creo que vamos a empezar la programación con una oración, esperando, ¿verdad? Que todo lo que hagamos durante este tiempo que nos va a tocar, ¿verdad? Exponer la palabra del Señor, pues sea de edificación para nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar nuevamente, Señor, compartiendo tu palabra a través de estos medios. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque, Señor, tú nos das la sabiduría y el entendimiento para poder de alguna manera edificar el cuerpo de Cristo. Te pido, Señor, que tú me des la sabiduría, Padre, el entendimiento para poder exponer, Padre, tu palabra y que sea de edificación para aquellos corazones, que sea de edificación para tu pueblo, que sea de edificación para esta generación, Señor, en la cual, Padre, nos ha tocado vivir. Señor, te suplicamos que abras nuestro corazón, que quites toda dureza en nuestro corazón y que podamos recibir tu palabra, Señor, con un corazón blando, con un corazón, Señor, dispuesto, Padre, así como tu palabra dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Señor, quita toda dureza de corazón en nosotros y que podamos con humildad recibir tu palabra en esta hermosa tarde. Gracias, Padre, por todo lo que vas a hacer y por lo que seguirás haciendo en nuestra vida y en la vida de los jóvenes. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, como pueden ver, pues esta tarde pues me encuentro solo. Yo creo que para mí siempre es una bendición poder compartir la palabra del Señor con los jóvenes. Yo creo que el privilegio pues que me ha tocado esta tarde, ¿verdad? Estar solo. Así que quisiera entrar de lleno un poquito a lo que estábamos hablando hace 8 días, el domingo, el tema que veníamos platicando. Yo creo que es un tema sumamente importante para nuestra vida como jóvenes. También yo creo que nos hace ver en muchas cosas en nuestra vida y la condición en que muchas veces nos encontramos. Claro, algunos dirán, bueno, yo no estoy en esa condición, pues gloria a Dios, ¿verdad? Y algunos otros dirán, bueno, yo estoy velando, yo estoy despierto, yo estoy activo en todas las áreas de mi vida. Pues también yo creo que cuando se trata, ¿verdad?, del servicio al Señor, es necesario activar ciertas cosas en nuestra vida espiritual. Necesitamos realmente activar los dones del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero yo creo que hay cosas que muchas veces nos impiden activar esos dones en nuestra vida de tal manera que muchas veces estamos de alguna manera paralizados. Entonces hablábamos acerca, ¿verdad?, del sueño espiritual, el peligro del sueño espiritual. Yo creo que cuando nosotros nos referimos al sueño espiritual, pues yo creo que no nos estamos refiriendo en sí al sueño literal, pues yo creo que si miramos el sueño literal o el adormecimiento literal, yo creo que es un tiempo donde se descansa, es un tiempo donde, hablándose en lo literal, es un tiempo donde uno descansa,
donde uno pues duerme, ¿verdad? Yo creo que también es necesario para el descanso del cuerpo que se cansa en todas las actividades que nosotros desarrollamos todos los días, tanto los que trabajan como los que estudian, ¿verdad? Yo creo que es importante descansar, pero hay un sueño que nosotros tenemos que tener cuidado el no caer allí. Yo creo que el sueño espiritual es algo que viene a afectar nuestra vida, viene a afectar nuestra relación con Dios, viene a afectar en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nosotros nos damos cuenta, cuando el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablábamos cómo el apóstol Pablo exhortaba o pues me imagino que le llama la atención a los de Éfeso cuando él les dice, ¿verdad? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, como hijos amados, eso quiere decir que yo ya tengo una responsabilidad delante de Dios. O sea que Dios, como bien hablábamos, ¿verdad? Dios nos vio con un propósito. Jesús nos vio con un propósito. Él vio, ¿verdad?, la capacidad que hay en cada uno de los jóvenes. Muchas veces nosotros decimos, bueno, es que yo no puedo hacer nada, yo no tengo la capacidad de desarrollar esto, yo no tengo la capacidad de hablar, yo no tengo la capacidad de desarrollar un ministerio, yo no tengo la capacidad de hablarle a la gente. Pero yo creo que son ciertas cosas que nos están afectando en sí. Entonces, el apóstol Pablo les dice a los Éfesos, ahí en el capítulo 5, si uno lee el capítulo 5, yo creo que es una exhortación a nuestra vida de cómo nosotros podemos agradarle a Dios, pero también cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos como jóvenes, como hijos de Dios, delante del Padre. Yo creo que muchas veces nosotros decimos, bueno, somos hijos de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios que somos hijos de Dios. Cuando nosotros creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, venimos a ser hijos de Dios. Pero ahora, como hijos amados, dice el apóstol Pablo, tenemos que imitar al que aceptamos como Padre. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Es de imitar a la esencia del Padre, es de imitar lo que el Padre es. Entonces yo creo que el apóstol Pablo nos pone ciertas características del Padre, el cual es el amor, algo tan importante que yo creo que el amor es una de las esencias de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo creo que es algo tan importante en nuestra vida que nosotros tenemos que aprender a desarrollarnos en esa área. Creo que cuando hablamos del amor, pues yo creo que hablamos de muchas cosas. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 2, Efesios 5:2, él dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que ustedes ya son hijos de Dios. Ahora, la responsabilidad es de reflejar o de imitar lo que Cristo hizo. Ahora, la pregunta sería, yo creo que, ¿verdad? ¿Cómo estamos en esa área de nuestra vida? O en esa esencia del Padre, la cual es el amor. ¿Será que, como hablamos, verdad? ¿Será que amamos el servicio a Dios? ¿Será que amamos adorar a Dios? ¿Será que amamos, verdad? De de agradar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, algo que son preguntas que como jóvenes nos tenemos que hacer. Bueno, ¿cómo estoy en esta área de mi vida? ¿Cómo estoy reflejando al Padre en mí? Porque alguien que ama a su Padre, alguien que ama a su Padre, lo va a honrar, lo va a respetar, lo va a obedecer en todo lo que Él quiere. Entonces, ahora, hay muchas cosas que nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo estamos en la obediencia? O sea, ¿cómo estamos en la obediencia de Dios? ¿Será que le obedecemos a Dios como Padre? Entonces, el apóstol Pablo pues nos da algo tan importante en todo esto.
Entonces, otra de las esencias de Dios que el apóstol Pablo pone es que dice, pero en el versículo 3 él dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos. O sea que es una esencia, la santidad es una esencia que nosotros, que Dios tiene, pero que ahora está en nosotros. Dios nos hizo santos. La pregunta es, ¿será que nosotros nos mantenemos en esa santidad? Entonces, si nosotros amamos a Dios, si nosotros tenemos ese amor, entonces vamos a amar a Dios y nos vamos a guardar para Él. Porque la santidad tiene que ver mucho en guardar mi vida, en guardar mi integridad y en guardarme de todas las cosas que me pueden contaminar y puede poner en peligro mi relación con Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta aquí, el apóstol Pablo, fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre nosotros. No dice que se haga, sino que ni se nombre en medio de nosotros como conviene a los santos, o sea, como conviene a los hijos de Dios. Entonces, aquí es algo tan importante que tenemos que entender como jóvenes. Viendo este pasaje, el apóstol Pablo lo que está poniendo aquí es la fornicación, la inmundicia, es un pecado que nos puede contaminar y que puede poner en peligro nuestra relación con el Padre, porque el Padre es santo. Entonces, con el Padre no habita el pecado. O sea, que no habita el pecado con el Padre. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, ok, ustedes tienen que andar conforme a lo que el Padre le agrada. Y esto pues me llama la atención, ¿verdad? Yo creo que en la época en la que nosotros estamos viviendo, yo lo considero, bueno, lo he visto de esta manera, es un poco difícil mantenernos santos. Porque hay tanta influencia, hay tantas cosas que afectan nuestra vida, que afectan nuestro corazón, que afectan nuestra mente. La influencia del mundo, la influencia de Satanás en todas las áreas de nuestra vida muchas veces nos mantiene de alguna manera, nos mantiene muy aislado de lo que es la santidad de Dios. Y esto es un peligro que la juventud corre. Por eso muchas veces no podemos mantenernos en esa santidad que el Señor demanda. Por eso el apóstol Pablo, pues aquí nos está diciendo, son cosas, son responsabilidades de hijos. Entonces dice, ok, ustedes van a imitar a Dios en toda su esencia, en el amor y en la santidad. Pero también dice, ni palabras deshonestas, ni necesidades o truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Entonces, hay cuántas cosas. Primero, en amor, en santidad, en acciones de gracia. Pero también yo creo que es algo que, porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea que aquí hay dos cosas, que no va a haber herencia en el reino de Cristo y en el reino de Dios. No me voy a meter en esto, pero si nosotros nos damos cuenta, son cosas que Dios nos quiere dar y que estas cosas nos impiden que la podamos recibir. Tanto la fornicación, la inmundicia, yo creo que, ¿verdad? Todo lo que es inmundo, la inmundicia, yo creo que eso nos impide recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso la Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. O sea que Dios tiene cosas grandes para nosotros, porque Él nos ha escogido para un propósito. Mire, el propósito es de poder recibir la herencia en el reino de Cristo y en el reino de Dios. Pero si nosotros
pudiéramos ver yo creo que hay varias herencias, hay varias eh, herencias que el Señor nos ha dado, pero que muchas veces no las podemos adquirir a causa del pecado. Por eso el apóstol Pablo dice, cuídense del pecado, cuídense de todas estas cosas, porque estas cosas impiden que ustedes reciben lo que Dios tiene preparado para ustedes. Estas cosas nos van a impedir recibir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y es algo que a mí me llama la atención. Yo digo, entonces muchas veces no recibimos lo que Dios nos quiere dar, porque muchas veces no hemos llegado a amar al Señor o a amar a nuestros hermanos como está escrito. Y otra de las cosas, muchas veces, miren, pues, eso quiere decir que muchas veces no nos hemos podido guardar y eso nos ha impedido, ¿verdad?, poder alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Yo creo, jóvenes, que el Señor tiene cosas grandes para nosotros. El Señor no nos llamó a un evangelio aburrido, no nos llamó a un evangelio de miseria, porque muchas veces creemos que el evangelio es un evangelio aburrido, es un evangelio sin promesas. Por eso muchos jóvenes, lo primero que los jóvenes hacen es, no, para poder prosperar en el mundo, yo necesito ir a la universidad. Para poder prosperar en el mundo, yo necesito salirme de la iglesia para poder ser próspero. Pero yo creo que hay promesas que el Señor tiene para nosotros y que muchas veces nosotros no las alcanzamos por el estilo de vida que nosotros llevamos. O sea, no estamos diciendo que, miren, jóvenes, no vayan a la universidad, no estudien. Yo creo que, yo creo que todo lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? En medio del cristianismo, en medio de la congregación, en medio de una iglesia, que hayan jóvenes, ¿verdad? Abogados, que hayan jóvenes, ¿verdad? Tal vez doctores, arquitectos, o sea, que hayan jóvenes cirujanos, ¿verdad? Para que puedan ayudar a su pueblo, para que puedan ayudar al pueblo de Dios. Yo creo que es algo que el Señor dejó para que nosotros pudiéramos ejercerlo. O sea, no estamos diciendo, jóvenes, no vayan a la universidad, no, yo creo que, pero lo importante es poner a Dios en primero en todo lo que nosotros hagamos. El problema es cuando dejamos a Dios a un lado y nos enfocamos en las cosas que creemos que son correctas y nos apartamos del camino de Dios. Entonces, por eso el Señor dice, ¿verdad? Que porque sabéis esto, que ningún fornicario, primero la fornicación, en este caso, yo creo que una de las cosas que más está afectando a la juventud en este tiempo es la sexualidad. O sea, yo creo que esta parte es algo que es difícil y es algo que en el cual corremos el peligro de caer. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos viviendo en una sociedad desenfrenada. Estamos viviendo en una sociedad de mente abierta. Estamos viviendo en una sociedad que de alguna manera ha hecho ver lo que es malo algo bueno. Y todas estas cosas han impedido que muchas veces Dios nos bendiga. Muchas veces, ¿verdad? Caemos en todas estas cosas. Por eso el apóstol Pablo nos hace ver las cosas tan simples y nos hacen ver qué es lo que nosotros podemos hacer como hijos de Dios y qué es lo que nosotros no podemos hacer. Y esto solo es la introducción al tema que traigo, porque al tema que veníamos tomando, porque yo creo que es necesario ir en el contexto de la palabra para poder entender el por qué el apóstol Pablo le dice a esta generación, ¿verdad? Que despertemos y que nos levantemos. Entonces yo creo que es algo que nosotros tenemos que ver en todo lo que tiene que ver en el compromiso que tenemos con Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo
¿verdad? Llega ahí en Efesios, ahí en Efesios, por lo cual dice ahí en Efesios, Efesios 5, 13 al 14 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí hay dos cosas. El que duerme prácticamente está muerto espiritualmente. Y una de las cosas que nosotros podemos ver cuando dice levántate de los muertos, levántate de la muerte, ¿verdad? Y cuando nosotros, claro, o sea, el apóstol Pablo no está hablando a los muertos, sino que está hablando a los vivos, pero en un sentido figurado le está diciendo, ok, aquí hay un problema de, de parálisis espiritual, porque el muerto pues está muerto. Por eso cuando el Señor llegó, ¿verdad? Y ahí en Jerusalén, Él dijo, si tocamos música y no bailaste, o sea, tocamos música triste y no lloraste, estás muerto. O sea, no tienes el sentido abierto, no tienes el sentido despierto, no tienes nada despierto. Entonces, eres insensible a las cosas. Entonces, claro, un muerto, pues, ¿qué va a hacer? Nada, ¿verdad? Y por eso entonces el apóstol Pablo compara un sueño espiritual con la muerte espiritual. Por eso hablábamos del tema, ¿verdad? El peligro del sueño. O sea, corremos el peligro. Cuando caemos en el sueño espiritual, corremos el peligro de, de, de perder lo que Dios tiene para nosotros. Y todas esas cosas que el apóstol Pablo mencionaba acerca del pecado, eso es lo que nos hace caer, ¿verdad? Eso es lo que nos hace caer en el sueño espiritual. Eso es lo que nos hace caer en el aburrimiento. Eso es lo que nos hace caer en el parálisis. Porque el pecado se convierte en una carga a tal punto que nos paraliza. Entonces, miren lo que dice ahí en Mateo 26, 40, ahí yo creo que ahí nos quedamos, algo que me llama la atención, ¿verdad? En todo lo que es el peligro del sueño, dice Mateo 26, 40, donde nos quedamos, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y nosotros nos podemos dar cuenta en lo que el apóstol Pablo le dice. Todo lo que son la inmundicia, la fornicación, el adulterio, son obras de la carne. Ahora, dependiendo de lo que nosotros vamos a darle importancia a nuestra vida, eso es lo que va a producir fruto en nosotros. Yo creo que uno de los frutos, según Gálatas 5, uno de los frutos del Espíritu es el amor. O sea, es el amor. Entonces, y más el fruto de la carne es un listado que si nosotros nos ponemos a ver es el odio, el rencor, la amargura, es verdad, el orgullo, la inmundicia, la inmoralidad, todas esas cosas son las obras de la carne. Ahora, dependiendo de lo que nosotros dependiendo de lo que nosotros le vamos a dar importancia en nuestra vida, eso es lo que nosotros vamos a reflejar. Por eso, cuando el Señor vino aquí a sus discípulos, hablándose del Señor Jesús, Él vino a sus discípulos y ¿qué los halló haciendo? Estaban dormidos. Pero Él dice una frase que yo creo que como jóvenes tenemos que tomarlo y decir, y ver nuestra condición y decir, no vaya a ser que estoy dormido, ¿verdad? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora, velar
y orar, el que vela está despierto, el que vela está activo, el que vela, hermano, una persona que está velando es una persona que tiene la responsabilidad, ¿verdad? Muchos velan por el bien de los demás. Una persona despierta no tan fácilmente va a ser engañado, no tan fácilmente va a ser, ¿verdad? Va a ser, ¿verdad? Eh, envuelto en las cosas que no son buenas. O sea, alguien despierto es alguien que está, ¿verdad? Activo en todas las áreas de su vida. Es alguien que se cuida. Porque un dormido, peor si anda sonámbulo, pues, no se va a ir a somatar por ahí. Se va a ir a golpear alguien que está dormido, no sabe, es más, alguien que está dormido no sabe lo que va a hacer. Pero el que está despierto sí sabe bien lo que está haciendo. Sí sabe bien, tiene el conocimiento de lo que va a hacer. Está en su, yo creo que está en equilibrio. O sea, cuando hablamos de alguien despierto, pues obviamente está activo en todas las áreas de su vida. Imagínense un joven bien despierto, ¿verdad? Un joven bien despierto, un joven activo y que esté activo en los dones, que esté activo en todas las áreas de su vida espiritual. Yo creo que cuando nosotros nos activamos en nuestra vida espiritual, vamos a crear un impacto en la vida de los demás. ¿Por qué muchas veces no impactamos la vida de los jóvenes? ¿Por qué muchas veces no podemos impactar en la vida de los demás? Ahora, la pregunta sería para cada joven y aún, ¿verdad? Para los hermanos, ¿cuál es el impacto que nosotros hemos, ¿verdad? Dado a la sociedad? ¿Será que nosotros hemos impactado a la vida de los demás? O dicen los demás, no, pues este es cristiano, pues vive igual que yo. ¿Cuál es la diferencia? Porque muchas veces así la gente habla de nosotros como cristianos. Él dice, este es hijo de Dios. O sea, que este vive igual que nosotros. Este camina igual que nosotros. Por eso cuando el Señor Jesús entró en oración y en ayuno, dice la Biblia que Él fue tentado en todas las áreas de su vida. Pero ¿cuál es cuál es la? Yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que el enemigo va a tratar a toda costa desviarnos del propósito de Dios. Él está buscando una oportunidad para poder destruir nuestra vida. Él está buscando una oportunidad para poder llamar nuestra atención a los deleites que Él ofrece. Por eso cuando Él llegó en la tentación con Jesús, Él le dijo, mira, yo te voy a dar gloria. Yo te voy a dar todo lo que tú necesites. No es necesariamente cumplas con ese propósito que Dios te dio. Es un propósito doloroso, es un propósito, de alguna manera es un propósito donde vas a sufrir. En cambio, yo te ofrezco todo. O sea, no tienes que hacer nada para yo darte lo que tú necesitas. No vas a sufrir, lo único que quiero es que te postres delante de mí y todo es tuyo. Entonces, entró en la tentación, por eso él dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, el sueño, cuando uno está dormido, corre el riesgo de caer en esas tentaciones. O sea, corre el riesgo de caer en la tentación, corre el riesgo de verdad, de ser tentado y que no pueda soportar la tentación por la falta de oración en nuestra vida. Muchas veces hemos caído en el pecado por la falta de oración en nuestra vida. Muchas veces le hemos fallado a Dios por la falta de oración en nuestra vida. Porque cuando tú oras, muchas veces, ¿verdad? No sabemos cómo orarle a Dios, no sabemos qué pedirle a Dios. Muchas veces no sabemos cómo orarle a Dios. Por eso es importante que como jóvenes aprendamos a orar. Aprendamos, ¿verdad?
a orar y que le pidamos al Señor que nos enseñe a orar. Si los discípulos de Él le pidieron que le enseñaran a orar, yo creo que el Señor está dispuesto a enseñarnos, el Señor está dispuesto a guiarnos en la oración, siempre y cuando estemos dispuestos nosotros a poder, ¿verdad? A poder seguir lo que el Señor nos dice. Por eso cuando aquí dice, ¿verdad? La carne es débil. Entonces, si la carne es débil, eso quiere decir, si uno cae en la tentación, es porque le hemos dado más prioridad a la carne que al espíritu. Por eso por eso muchas veces hemos fracasado, hemos caído, ¿verdad? Pero gloria a Dios por los que se han levantado, ¿verdad? Gloria a Dios por los que a pesar de que han caído, se han levantado. Y yo creo que es algo que nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios, aprender a pedirle al Padre que nos guarde en todas las áreas de nuestra vida en las cuales nosotros creemos que estamos flaqueando. Yo creo que lo que los escritores de la Biblia nos han dejado es de hacer ver que necesitamos la ayuda de Dios para poder soportar la tentación. Por eso, por eso Santiago dice ahí en Santiago capítulo 1, versículo 13, él dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces cada uno es atraído conforme a lo que uno le da mayor importancia en su vida. Entonces, jóvenes, yo creo que es importante analizar nuestra vida y decir, ¿no será que me estoy durmiendo por esto tan fácilmente? ¿Me están arrastrando al mundo? Todo lo que el mundo, cuando llega la tentación del mundo, yo creo que es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso Santiago también dice, no os hagáis, todo el que se constituye amigo todo el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que el mundo te va a ofrecer, te va a contaminar. Lo que el mundo te va a ofrecer, te va a separar de Dios. Lo que el mundo te va a ofrecer, te va a corromper. Es algo que corrompe, es algo que destruye, es algo que separa. Y cuando nosotros hablamos de las cosas que los deleites de los ojos, la avaricia de la vida, dice que no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Entonces, cuando nosotros, los deleites, fíjense ustedes, yo creo que el mundo nos ofrece tantos deleites que uno dice, wow, qué bonito, ¿verdad? Porque no me van a dejar mentir, qué bonito, de repente uno escucha una música, ¿verdad? Y tienen, es más, yo les garantizo que el mundo tiene mejor música. En todos los géneros, hay diferentes géneros para el que le gusta la música del mundo. Y el alma, la carne se deleita con esas músicas, ¿no? O sea, porque seamos sinceros, yo no sé ustedes, pero a veces uno ha pasado, ¿verdad? En momentos ahí donde uno empieza a escuchar una música y de repente uno empieza a mover el pie o empieza uno como que a reaccionar a esa música. Me he dado cuenta porque a mí me ha pasado, tal vez a ustedes no porque se han guardado más que yo, ¿verdad? Pero me ha pasado que muchas veces estoy así, ¿verdad? Y de repente empiezo a escuchar una música. Y peor si es romántica, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero es algo que nos contamina y nos empieza a gustar. Dice uno, ¡ala, qué bonita música! Y nos empieza a gustar, nos empieza a llamar la atención hacerlo. Nos empieza a llamar la atención de seguirlo. Y el Señor dice, no, espérame tantito, mijo, no lo sigas porque eso te va a contaminar. Y lo que va a provocar todas esas cosas es que te va a separar de mí.
Por eso el Señor como que nos quiere poner un freno y dice, mira, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que cuando nosotros estamos dormidos, cuando nosotros hemos caído en un sueño espiritual, fácilmente nos va a seducir. Fácilmente vamos a ser atraídos por la música, vamos a ser atraídos por los bailes, vamos a ser atraídos por las costumbres de la vida, del mundo, vamos a ser atraídos por la forma de hablar del mundo, porque tienen su onda, porque tienen su flow, como dicen, ¿verdad? Tienen su onda. Y yo creo que muchas veces vemos, ya empezamos a ver el evangelio como más aburrido, como que ya no nos gusta, como que estos no tienen ambiente, no tienen flow, no tienen, ¿verdad? Ritmo. Ya nos empieza, ¿verdad? Como que empezamos a hacer las cosas del evangelio a un lado y y empezamos a darle la bienvenida a lo que nosotros creemos que tiene ambiente. Pero el problema es que no nos dicen que todas esas cosas, tarde o temprano, nos van a pasar la factura. O sea, miren, yo creo que hay muchas cosas que el mundo ofrece. Nos ofrece, a algunos les ofrece fama, a algunos les ofrece deleites, donde la carne se deleita en bailes, en todo, en sexo, en drogas, en alcohol, en todo lo que un joven puede disfrutar en su tiempo de juventud. Porque en la juventud es donde está la fuerza, donde está el ánimo, donde está el vigor y uno quiere hacer de todo. Pero el problema es que muchas veces nunca el mundo no nos dice cuáles son las consecuencias de lo que nosotros estamos haciendo. No nos dice, ¿verdad? Miren, muchachos, ustedes pueden tomar, pueden hacer lo que ustedes quieran aquí, pero el problema nunca nos dice cuál es el precio que nosotros tenemos que pagar. Porque todas las cosas, tarde o temprano, tenemos que pagar un precio. Tarde o temprano nos van a tener que pagar la factura. No es que el Señor no quiera, sino que el Señor lo que quiere es evitar que nosotros fracasemos en la vida. Por eso, cuando Él dice aquí, ¿verdad? Tengan cuidado. Cuando uno empieza a ser arrastrado por las cosas del mundo, mira, joven, si ya nos está empezando a gustar las cosas del mundo, uno tendría que empezar a analizarse y decir, ¿no será que me estoy quedando dormido? ¿Verdad? ¿No será que estoy cayendo en un sueño espiritual? O sea que cuando uno empieza a menospreciar lo que son las cosas de Dios, eso quiere decir que está empezando a amar algo más. Eso quiere decir que le está empezando a gustar algo más y menos las cosas de Dios. Dice, no me gusta servir, no me gusta hacer nada. Vengo porque de plano mi mamá me trae a fuerzas. O vengo a la iglesia porque mi papá me quiere traer, porque por mí fuera yo ni me pararía aquí. Y es algo que está sucediendo en las iglesias. La juventud hoy en día ya no quiere ir a la iglesia, la juventud hoy en día quiere ir a fiestas, prefieren ir al cine a ver un juego de fútbol, a compartir con sus amigos, a disfrutar con sus amigos y empiezan a dejar las cosas de Dios a un lado y no saben el peligro en el cual están cayendo. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos nuestra condición y digamos, oh, ¿no será que me estoy quedando dormido, verdad? Me estoy paralizando. Porque todas estas cosas son las que paralizan a un joven. Eso quiere decir que fue paralizado, ya no hay avance en nuestra vida espiritual. Ahora, también otra de las cosas, tendríamos que ver cuál es el avance que hemos tenido en nuestra vida espiritual. Porque otra de las cosas, podemos decir que estamos bien. Pero si nosotros estamos viendo que no avanzamos en nuestra vida espiritual, eso quiere decir que
que allí hay un problema, que ahí hay ciertas cosas que están paralizadas en nuestra vida espiritual. Sí, es más, miren, es más, si no hay dones en nosotros, pero si tenemos los dones dormidos, imagínense ustedes. Pero si los dones los tenemos dormidos, ¿verdad? Están roncando los dones ahí, no hay manera que los despertemos, ¿verdad? Yo creo que esto es tan importante para nosotros poder analizar nuestra vida espiritual, ¿cómo estamos? ¿Será que estamos agradando a Dios en todo lo que nosotros estamos haciendo? ¿Será que tengo los dones activos? Los dones de Cristo y los dones del Padre, ¿será que están activos en mi vida? Uno se tendría que examinar, porque se trata de examinarse uno. Se trata de concientizarnos y en ver nuestra condición y decir, bueno, yo creo que estoy mal en esta área por la falta de oración. Y es algo que nosotros tenemos que empezar a analizar nuestra vida y empezar a ver en qué le estamos fallando al Señor. Porque miren, dice Marcos 14:40, dice, al volver otra vez los halló durmiendo, estos estaban durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Por eso, muchas veces cuando uno empieza a caer en el sueño espiritual, uno deja de hablar. Por eso muchas veces, miren jóvenes, hermanos, ¿verdad? Muchas veces no sabemos qué decirle al Señor. Muchas veces no sabemos cómo responderle al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos soñolientos, estamos con sueño espiritual. Por eso muchas veces, como bien hablábamos, ¿verdad? Hace 8 días, muchas veces no sabemos cómo adorar, no sabemos cómo orar, no sabemos cómo alabar a Dios. Como decían, ¿verdad? Venimos los jóvenes ahí en la alabanza, ¿verdad? Aunque no cantamos, saltamos, brincamos. Pero cuando termina la alabanza, empieza la adoración, yo creo que donde nosotros tenemos que expresar lo que sentimos, ¿verdad? A Dios no sabemos qué decirle, porque no hay agradecimiento en nuestro corazón, porque no sabemos qué es lo que podemos, en qué le podríamos agradecer a Dios. Yo creo que el Señor ha hecho tantas cosas en nosotros que en medio de la adoración tendría que ser parte de nuestra vida, la alabanza tendría que ser parte de nuestra vida. Si yo les preguntara, si nos preguntáramos, ¿verdad? Como jóvenes, ¿cómo estamos alabando a Dios y cómo lo estamos adorando? ¿Será que nuestra adoración es agradable a Él? Por eso dice aquí, ¿verdad? Aquellos estaban soñolientos, aquellos tenían sueño, aquellos estaban dormidos, ¿verdad? Estaban cargados de sueño, dice, y no sabían qué responderle. No sabían qué responderle. Ahora, ¿cómo responderíamos al Señor, verdad? Yo creo que es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que poder responderle al Señor, poder hablar de sus maravillas, poder hablar de sus prodigios, poder hablar de Él a otros. Por eso muchas veces los jóvenes no estamos tan cargados o en nuestra vida espiritual hay un parálisis. Por eso muchas veces nosotros no sabemos, ¿verdad? Hablarle de Jesús a nuestros amigos. No sabemos ni a quién seguimos. No sabemos cómo imitar al Señor. Por eso uno le cuesta. Yo no sé a ustedes, pero a ver, muchas veces todavía nos cuesta hablar de Jesús. Miren, podemos tener una conversación de películas, de actores, muchas veces conocemos la vida de otros actores, conocemos la vida, conocemos series, películas, de todo. Pero si nos preguntan, a ver, háblame de Jesús, ¿qué le diríamos a la gente? ¿O qué le diríamos a otro joven de Jesús, verdad? ¿Cuál sería la biografía de Jesús que nosotros tenemos?
¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos una comunión con Él. No tenemos esa comunión con Él, no hemos hablado con Él, no le hemos pedido a Él que nos enseñe cómo hablarle a los demás de Él. No lo conocemos. Pues, estamos como los discípulos, ¿verdad? Dijeron, ¿quién dice la gente que soy yo? Les pregunta a Jesús. Bueno, dijeron ellos, ¿verdad? Unos dicen que eres Elías, otros que eres un profeta. ¿Y ustedes? ¿Quién dice? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Qué dice la gente de mí? Bueno, dicen, pues, eres un profeta, eres Elías. Pero, y les pregunta a sus discípulos y Él les dice, ¿y ustedes qué dicen? Y uno les respondió nomás, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y los demás? Muchas veces estamos así. Si, no podemos hablar de Jesús. No sabemos quién es Jesús, porque no lo imitamos. Por eso dice Pablo, sean imitadores de Dios, como hijos amados. Andad en amor, dice, como también Cristo nos amó. O sea, que tienen que empezar, para poder conocer a alguien, tenemos que empezar a vivir como Él. Para poder imitar a alguien, tenemos que empezar por ejemplo, un imitador, alguien que imita a un artista. Mira, imita sus gestos, imita su caminar, imita su vestimenta, hasta su pelo. Los imita. Si uno va a ver algún imitador que imite a algún artista y dice, wow, este imita sus gestos, imita su forma de caminar, su forma de vestir, hasta su forma de peinar, todo. Entonces, y él empieza a estudiar a ese personaje. Él tiene tanto estudiando ese personaje que él dice, bueno, así es este. Entonces, por eso muchas veces cuando nosotros caemos en un sueño espiritual, las consecuencias es no poder hablar de Jesús. No sabemos qué responderle cuando alguien nos pregunta algo acerca de Dios, acerca de Jesús. No sabemos qué responder. Otra de las cosas que nosotros podemos ver ahí en Hechos 29, dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. O sea, que este ya se fue. Este se fue. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces, esto quiere decir que muchas veces el sueño hace que muchas veces nosotros no le prestemos atención a la palabra de Dios. Y otra, pero el peligro que corre uno es que el sueño te mata. El sueño te destruye. El sueño te puede, miren, puede uno estar en un nivel espiritual, pero el sueño te puede hacer caer de donde tú estás. Entonces, ese es el peligro. Por eso no debemos descuidar nuestra vida espiritual. Porque a ustedes tal vez no les ha pasado, pero aún en mi propia vida he visto esta situación donde muchas veces uno siente que está bien. Por eso la Biblia dice, el que cree estar firme, mire bien que no caiga. O sea, el que cree estar firme, que vele, que esté despierto y que mire bien, o sea, que observe que no vaya a caer. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que estamos en un nivel espiritual, pero cuando uno se empieza a descuidar, cuando uno empieza, ¿verdad?, a caer en ese sueño espiritual, corre el riesgo de caer y no levantarse. Ese es el riesgo. Por eso muchos jóvenes, ¿verdad? He visto jóvenes, lamentablemente, he visto jóvenes que servían al Señor, que estaban en un privilegio, que estaban en un punto de su vida donde el Señor los usaba y de repente cayeron y hasta ahora no se han podido levantar
¿Por qué? Porque se descuidaron su vida espiritual. Entonces entró el sueño, y cuando entró ese sueño, cuando entró ese parálisis espiritual, eso hizo que ellos cayeran. Pero yo creo que lo bueno es que muchas veces, ¿verdad? La buena noticia es que hay siervos que están dispuestos a levantarlos, que están dispuestos a, ¿verdad? Como Pablo dice que Pablo levantó a este muchacho y lo revivió. Yo creo que para todo hay esperanza, pero yo creo que el punto es que nosotros cuidemos nuestra vida, cuidemos, ¿verdad? Nuestra vida. Por eso hay muchos jóvenes dentro de las congregaciones. Mire, cuando nosotros empezamos a caer en el sueño espiritual, uno de los síntomas que ya no le prestamos atención a las prédicas. Cuando alguien ya no le presta atención a una predicación, cuando alguien ya no le presta atención a la palabra de Dios, cuando alguien ya no lee la palabra de Dios, son síntomas de que estamos cayendo en un sueño espiritual y debemos de cuidarnos. Porque no sé ustedes, ¿verdad? ¿Qué tanta lectura tienen en su vida o qué tanta lectura tienen en casa? Porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de tener una lectura en nuestra vida diaria. Y ahora, si uno, ¿verdad? Ya no le presta atención a las prédicas, ya no le presta atención a la lectura, ya no le presta atención a la palabra de Dios, yo creo que es tiempo de decir, bueno, yo creo que sí estoy en problema, ¿verdad? Estoy en problema porque algo me está afectando y esto me puede destruir. Cuando tú ya no le prestas atención a lo que Dios te habla, a lo que Dios te dice, eso quiere decir que estás corriendo el riesgo de que puedas morir espiritualmente. Y eso es algo que nos puede destruir. Por eso es importante analizar nuestra vida. En primer lugar, analizar cómo está mi vida de oración, cuánto, cuánto oro, ¿verdad? Al día, cuántas veces oro al día, o cuántas veces oro a la semana. Imagínense, jóvenes, que no oremos ni un día. Por eso muchas veces cuando nos pasan a orar por la ofrenda, cuando nos pasan a orar en frente de los hermanos, muchas veces no sabemos qué decir. Por eso yo creo que cuando tenemos la oportunidad de estar en un servicio de oración, yo creo que es el tiempo de ensayar, por eso, de aprovechar ese tiempo, ese momento, de poder aprender a orar, de poder aprender a hablar con el Señor, de poder aprender a tener esa comunión con el Señor. Y cuando nosotros entramos en la oración nos va a activar nuestra vida espiritual, va a activar nuestros dones, va a activar. Imagínense todo lo que la oración te puede activar. Te va a activar nuevas fuerzas, te va a activar, ¿verdad? En la palabra del Señor, decirle al Señor, ¿verdad? Señor, dame hambre por tu palabra, dame sed de justicia, dame, Señor, que anhele estar en tu palabra, ¿verdad? Yo creo que es algo que el Señor empieza a, cuando uno le empieza a pedir al Señor, yo creo que el Señor mismo te empuja a poder buscar su presencia, a poder buscar su palabra, a poder ver, Señor, ¿qué me vas a decir hoy, verdad? ¿De qué me vas a hablar hoy? ¿De qué me puedes, qué es lo que me vas a evitar hoy? ¿Verdad? Yo creo que empieza uno a poder disfrutar, ¿verdad? El Evangelio. Por eso muchas veces, ¿verdad? Eh, Por eso muchas veces nosotros no podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida, porque muchas veces eh, estamos en un sueño espiritual, estamos en un parálisis espiritual y no hay forma de que nosotros avancemos. Y cuando alguien no avanza, no puede ver la gloria de Dios en su vida. Es imposible ver la gloria de Dios cuando nosotros estamos estancados. Porque el sueño espiritual tiene mucho que ver con el parálisis espiritual, con el estancamiento espiritual. Y esto nos impide muchas veces
ver la gloria de Dios. Cuando ahí en Lucas 9:32 dice la Biblia, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Dice, tenían sueño estos. Pero dice, mas permaneciendo despiertos, o sea, quedarse en vela, estar velando, ¿verdad? Estar despiertos, estar animados, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Entonces muchas veces, si estos tres se hubieran dormido, ¿ustedes creen que hubieran visto la gloria de Jesús? Solo una pregunta, ¿verdad? Jóvenes, ¿será que estos hubieran alcanzado a ver la gloria de Jesús si se hubieran quedado dormidos? Pero cuando vieron la gloria de Jesús, ellos dijeron, no, hombres, ya no bajemos aquí. Yo creo que hasta el sueño se les fue. Imagínense, ¿verdad? Ver a Jesús en todo su resplandor. Ellos dijeron, lo bueno que quedamos despiertos, ¿verdad? Para poder ver la grandeza de Jesús. Entonces, por eso ellos vieron la gloria de Jesús y no solo vieron la gloria de Jesús, sino que vieron algo más. O sea, para nosotros poder tener visiones, es necesario que nosotros nos mantengamos despiertos, que nosotros que nosotros nos mantengamos activos en nuestra vida espiritual, en la oración, en la palabra, y eso nos va a traer revelaciones. Qué bonito, ¿verdad? Que los jóvenes tuviéramos visiones, que los jóvenes tuviéramos revelación de Dios, porque solo pedirle al Señor revelación y a través de su palabra recibir revelación y que Jesús se revele en todo su esplendor a nosotros. O sea, sería maravilloso, ¿verdad? Yo creo que tendría que ser ese el propósito que nosotros tenemos que alcanzar. Y mire que a veces, muchas veces no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Y yo creo que el tiempo nos está eh, ganando. Pero yo les quiero dejar este pasaje. Ahí en Romanos 13:11 el apóstol Pablo dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, según la palabra de levantarse aquí tiene que ver mucho con la idea de hacer acopio de las facultades de uno, despertar, levantarse del sueño, de estar sentado o acostado. Esos son los significados de estar sentado o acostado. Es tiempo de activarte en el área de tu vida, de la enfermedad, de la muerte, figurativamente de la oscuridad, salir de la oscuridad, salir de la inactividad y enderezar nuestra cabeza, enderezar nuestros pies, poder levantarnos, despertar o resucitar, sabiendo que nuestra libertad, nuestra salvación está más cerca. Entonces, jóvenes, yo creo que es el tiempo en que nosotros nos levantemos para poder reflejar a Jesús en nuestra vida, para poder reflejar a Dios en nuestra vida y decir, bueno, estas cosas son cosas que nosotros tenemos que reflejar en un tiempo dado en nuestra vida. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere usar, Dios tiene cosas grandes para nosotros, Dios quiere mostrarnos su gloria, que Dios quiere que vivamos un evangelio de nuevas experiencias todos los días. Pero ¿cuál es el requisito que Él nos pide? No son requisitos, sino que cuál es la responsabilidad que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Son tres cosas que aquí podemos ver. La oración, algo que nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida. Buscar la palabra del Señor, algo que nos va a instruir en nuestro caminar, y esto va a ser
que nosotros veamos la gloria del Señor. Así que así les dejo, ¿verdad? Todo esto y que el Señor los bendiga. De veras que el Señor los guarde, que el Señor sea con ustedes y gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Esperamos que todo lo que hemos hablado pues sea de edificación para nuestra vida. Y recuerden, Dios tiene un propósito para nosotros. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere levantar, Dios nos quiere despertar a una nueva dimensión, pero depende de nosotros. Así que gracias por todo, ¿verdad? Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Los bendigo, que el Señor los use grandemente, que el Señor los guarde y que el Señor prospere todo lo que ustedes hagan en su vida diaria. Que Dios me los bendiga y gracias por haber estado con nosotros.